El Señor les bendiga, qué bendición poder llegar nuevamente a sus hogares con la palabra del Señor. La palabra del Señor que es viva y eficaz y que trae un mensaje de poder, de amor y de bendición para nuestras vidas. He estado recibiendo algunos mensajes de algunos de ustedes a través de los diferentes días en que la palabra ha estado llegando, y qué alegría es saber el que la palabra está siendo de bendición para sus vidas. Con todo amor estamos día con día predicando la palabra del Señor, bajo la premisa de que la palabra del Señor es la que nos mantiene en los tiempos de dificultad, en los tiempos de crisis. Y este día he retomado una lectura que tiene que ver con uno de los hombres del Antiguo Testamento que mostraron una actitud y una posición excelente frente a los momentos difíciles en que se atravesaba. Y estoy hablando de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 3, que dice de la manera siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey del reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Le he titulado a este mensaje: dos recursos inagotables en tiempos de expectativas. Dos recursos inagotables en tiempo de expectativas. Cuando hablamos de expectativa, tiene que ver con aquella inquietud interna de lo que ha de pasar en el futuro. Inquietud interna de lo que está pasando, de lo que puede suceder, de lo que va a suceder. Y qué tremendo es cuando vamos a la palabra del Señor y encontramos que frente a las grandes expectativas de la vida tenemos dos recursos inagotables que aquí en la porción que acabo de leer los tenemos. El capítulo 10 de Daniel es un capítulo elemental en la profecía bíblica. Tiene dos partes fundamentales. La primera, que tiene que ver con desde el versículo 1 al versículo 19, la expectativa que tenía Daniel en relación al futuro de su nación. Todo eso lo vemos en los primeros 19 versículos. La expectativa que tenía Daniel en relación al futuro de su nación. En segundo lugar, la revelación futurista para Daniel desde el versículo 20 al versículo 27. Todo el capítulo tiene que ver con las expectativas que este hombre tenía delante del Señor en cuanto a lo que iba a suceder en el futuro. Por eso yo le decía que las expectativas que tenía Daniel eran en relación a su nación. ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Hacía ya 70 años atrás que Daniel había llegado a Babilonia, más o menos de unos 17 años. Eso fue allá por el año 586 de Cristo. Daniel llega a Babilonia, llega en una condición precaria, difícil. Babilonia, comandado por Nabucodonosor, había penetrado en la ciudad de Jerusalén, la había sitiado, la había destruido. Daniel había sido llevado a Babilonia, los años habían pasado, pero en Daniel estaba aquella inquietud de qué pasaría con el pueblo del Señor. La expectativa que tenía Daniel iba encaminada a la restauración de su pueblo. Ya tenía más o menos 70 años de estar en Babilonia, tiempo en el cual Daniel había visto el respaldo del Señor. Sí, cuando Daniel llegó a Babilonia, llegó estando del rey Nabucodonosor. Luego murió Nabucodonosor y siguió su hijo Belsasar, y ahí estaba Daniel. Luego de Belsasar llegó Darío el Medo, y ahí estaba Daniel. Y luego llegó Ciro el Persa. Quiere decir que Daniel, con el respaldo del Señor, había estado en aquel lugar, pero él no pasaba por alto qué va a pasar
con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar con Israel? Creo que en este momento en que estamos, ¿verdad? En este tiempo en que estamos, en relación también al futuro, porque el futuro es el minuto que no hemos vivido. El futuro es la hora que no hemos vivido, el futuro es el día que no hemos vivido, la semana que no hemos vivido. Yo creo que la mayoría hemos de estar quizá con expectativa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la otra semana? ¿Qué va a pasar el siguiente mes? Y ahí vienen las inquietudes. ¿Cómo iremos a salir, verdad, de las circunstancias que estamos atravesando? Por eso es que he escogido esta palabra, porque Daniel, frente a las inquietudes internas que él tenía en relación al futuro, hizo dos cosas extraordinarias que yo quiero dejárselas como consejo de la palabra. En primer lugar, Daniel dice: miré atentamente en los libros. ¿A qué libro se refiere Daniel cuando dice miré atentamente en los libros? Se refiere al libro de Jeremías. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, específicamente Jeremías capítulo 29, donde se habla de la restauración de Israel, donde se habla que Israel iba a ser llevado cautivo a imperios lejanos a su ciudad, pero que a los 70 años iban a regresar a su tierra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba mirando atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. En estos tiempos, ¿qué es lo que necesitamos, mis amados hermanos, hermanas, mis amigos, mis amigas? ¿Qué necesitamos? El recurso inagotable de la palabra de Dios. En esta etapa lo que necesitamos es la palabra del Señor. Necesitamos leerla, reflexionarla, creerla, obedecerla. Por eso estamos esforzándonos para que cada día a las 7 de la noche la palabra esté llegándoles. Usted se reúne en familia, llame a su cónyuge, llame a sus hijos, llame a todos aquellos que viven en casa, puedan colocarse en un lugar cómodo, oír la palabra del Señor, porque la palabra, como lo dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo ser guiados en este tiempo? La palabra del Señor. Como yo le he dicho, según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa hasta lo profundo del corazón, dando la fortaleza. ¿Cuál creen que fue el consejo del Señor cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida? Nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Todo te salga bien, ponla por obra y todo te va a salir bien. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para que la prosperidad espiritual, material, en todos los ámbitos venga, ¿qué necesitamos? Apoyarnos en la palabra. ¿Qué necesitamos hoy? Apoyarnos en la palabra del Señor. ¿Qué hizo Daniel frente a las grandes inquietudes de la vida? Apoyarse en la palabra del Señor. Daniel era asiduo lector de la palabra era su apoyo, la palabra era su bendición. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo frente a los ataques del enemigo en el desierto? Cuando le vino la tentación, escrito está, y por 3 ocasiones el Señor se defendió con la palabra del Señor. Así que yo te quiero motivar. En este tiempo en que vivimos necesitamos la palabra del Señor. Yo creo que en cada familia deberíamos de tener la disciplina, la planificación, la organización de ocupar un momento para leer la palabra del Señor. Siempre lo hemos aconsejado, el libro de los Proverbios es un libro extraordinario para tener lectura de la palabra. Los Salmos son otro libro extraordinario para tener la palabra del Señor. Los Evangelios, el Sermón de la Montaña y tantos pasajes bonitos que tenemos. Así que el primer recurso inagotable que tenemos se llama
palabra del Señor. En segundo lugar, dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor. ¡Ay, qué lindo! Daniel no solo leyó la palabra, Daniel no solo miraba atentamente en la palabra. ¿Qué estaba haciendo Daniel también? Busqué al Señor, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Mira cómo, buscándole en oración, en ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Hay algunos aspectos de la oración acá que probablemente no sean como parte del esquema cultural nuestro, el hablar de la ceniza, el cilicio. En el tiempo del Antiguo Testamento, las personas cuando estaban pasando una etapa de dolor, de tristeza, o que no entendían lo que estaba sucediendo, se vestían, ¿verdad?, de cilicio. El cilicio era una tela áspera, ¿verdad?, como esos sacos que se ocupan a la hora en que se van a las cortas de café, esos sacos gruesos que dañan, hieren. Así era el cilicio más o menos. La persona se vestía de cilicio, se echaba ceniza encima y se quebrantaba. Era símbolo de quebranto y humillación delante del Señor. Pastor, ¿y tenemos que hacerlo hoy en día? Nosotros no. Yo no creo que para que el Señor nos oiga hay que agarrar, ¿verdad?, ladrillos y herirnos el cuerpo, o hay que orar arrodillados sobre maíz. No, de ninguna manera, ¿verdad? Sino que hoy en día lo que necesitamos es un corazón dispuesto a ir delante del Señor. Pero Daniel dice que buscó en oración, ruego y ayuno. Y yo creo que esta es una etapa también propicia. Ayunar cuando estamos trabajando a veces no es muy funcional. Uno anda atendiendo todas las cosas, pero el ayuno no lo logra hacer como uno debería de hacerlo. El ayuno, pues uno puede hacerlo cuando ya tiene tiempo para dedicar a la oración y la palabra del Señor. Claro, usted tiene que estar tomando algún medicamento tempranito por alguna enfermedad que usted tenga y hay que estar tomando algún medicamento, pues no ayune, ¿verdad? Pero métase en oración con fortaleza en el Señor, o dígale, Señor, ¿verdad? Guíame, ayúdame, ¿verdad? No es de ser cuidadosos. En otro día podríamos hablar acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? ¿Cómo poder realizarlo y hacerlo? Pero Daniel buscó a Dios en oración, acompañado con el ayuno, el ruego, el cilicio. Y me llama la atención la oración de Daniel. Yo espero que usted la lea despacio. Al tener un momento devocional en su vida, usted pueda leerla despacio. En el versículo 4 inicia reconociendo la grandeza de Dios. Él dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor Dios grande. Eso es lo primero que Daniel reconoció en su oración. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de reconocer cuando oramos? Que tenemos un Dios grande. Un Dios grande, soberano, eterno, poderoso. Él es magnífico en todo lo que Él hace. Y qué lindo es cuando nosotros reconocemos la grandeza del Señor. En ese mismo versículo 4, Daniel reconoce la fidelidad de Dios que guarda sus pactos. Como dice aquí alabanza, Dios de pactos, que guardas tu palabra, mantienes lo que tú dices. Y eso es de reconocerlo cuando vamos en oración. Él ha prometido guardarnos, nos va a guardar. Él ha prometido protegernos, nos va a proteger. Él ha prometido guiarnos, nos va a guiar. Él ha prometido provisión, nos va a dar provisión. Él es el Dios de pactos. Daniel lo reconoce en el versículo 4 al final. Él dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué significa eso? Que guardas el pacto con los que te aman. Él es fiel con lo que Él ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido estar con nosotros, va a estar con nosotros. Él ha prometido protegernos, nos va a proteger. Él ha prometido guiarnos, nos va a guiar. Él ha prometido provisión, nos va a dar provisión. Mira la oración de Daniel, reconociendo la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios. En el mismo versículo 4 exalta la misericordia del Señor. Qué maravilloso es cuando Él exalta y dice, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En un solo versículo 4, Daniel está reconociendo
tres elementos importantes: grandeza de Dios, fidelidad de Dios, misericordia de Dios. Pero al ver la grandeza y la misericordia del Señor, también en oración limpia su alma ante Dios. Limpia su alma ante Dios. Esto es importante a la hora en que oramos. Esto es importante en este recurso inagotable: limpiar nuestra alma delante del Señor. Versículos 5 y 6 reconoce sus fallas. En el versículo 6 reconoce que la nación desobedeció y que por eso están en Babilonia. Versículo 7 exalta la justicia de Dios. Versículo 8 reconoce que hay confusión. Versículo 9 al 11 reconoce la misericordia de Dios. Versículo 12 al 14 reconoce que Dios cumplió lo que él había dicho. En el versículo 15 reconoce lo que Dios en el ayer hizo. Y este es bien importante. Cuando en la oración reconocemos nuestra falla, reconocemos nuestra desobediencia, la justicia del Señor, la confusión, todo eso lo vemos ahí en la palabra, la misericordia del Señor, lo que Él había cumplido, reconoce lo que Dios hizo en el ayer. Él le dice lo siguiente, y este versículo es importante: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y a tu pueblo son oprobio alrededor del mundo. ¿Qué está reconociendo Daniel? Está reconociendo el amor, misericordia, bondad del Señor, y desde el 17 al 19 clama para que Dios le responda su oración. Oye, clama para que Dios le responda su oración. En el 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. ¿Cuántos de los que están oyendo este mensaje quieren que les oiga la oración del Señor? Así es. Yo creo que todos queremos que el Señor nos oiga la oración. ¿Qué dice en el 17? Oye, Dios nuestro, la oración. ¿Qué dice en el 18? Inclina, oh Dios mío, tu oído. Abre tus ojos y míranos y contéstanos. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, nuestro clamor y oración. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ocupando estos dos recursos inagotables. ¿Qué podemos decir entonces de esta actitud preciosa de Daniel? La oración de Daniel fue tan profunda ante Dios que Dios le respondió. Fíjense, Dios le respondió. Dice el versículo 20, aún estaba hablando. Oiga, aún estaba hablando. Dice el versículo 21, aún estaba hablando. Y en el versículo 22, y me hizo entender lo que iba a suceder. La oración y la palabra son dos recursos inagotables a nuestra disposición para poder enfrentar las expectativas de la vida. Yo quiero preguntarle, amado, amada, ¿cuáles son tus expectativas? Yo quiero preguntarle, amado, amada, ¿tiene paz en su corazón? ¿Tiene tranquilidad en su alma? Claro, todos tenemos momentos de intranquilidad. Usted me pregunta, pastor, ¿y los tiene? Los tengo. Momentos de intranquilidad, momentos de batallas, momentos de dudas, pero qué rico es saber que la oración, la palabra, son dos recursos inagotables. ¿Sabe por qué le llamo inagotable? Porque la palabra es inagotable, nunca la terminamos de leer. Siempre Dios tiene algo nuevo. Incluso hay pasajes de la Biblia que ya los hemos leído y siempre Dios tiene un mensaje para nosotros. En la oración, la palabra y la oración son como un océano espiritual en la vida de los hijos de Dios y en la vida de toda persona que quiera retomar estos dos recursos inagotables frente a las grandes expectativas de la vida. Por eso yo le quiero sugerir, practiquemos la palabra. Practiquemos la oración en nuestros hogares. Hoy que estamos en una etapa, ¿verdad?, en la cual tenemos la oportunidad y el hacer el tiempo, bueno es hacer el tiempo para dedicarlo a la palabra, para dedicarlo a la oración. Y por eso en esta hora quiero que nos pongamos de acuerdo para orar. Quiero que oremos al Señor y le digamos, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe continuamente.
y que la oración oxigene nuestra alma y nos guíe a delicados pasos delante de tu presencia. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por tus bondades y misericordias. Gracias por darme la oportunidad como pastor de poder llegar a miles de personas que se conectan con nosotros cada noche a las 7. Señor, a esta hora se conectan con nosotros para oír la palabra, para orar juntos. Clamo para que la gracia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Clamo para que cada familia, cada hogar, la palabra del Señor tenga un lugar preeminente. Clamo para que la oración tenga un lugar preeminente. Clamo en esta hora para que la dulce presencia de tu Espíritu Santo llegue para obrar milagros extraordinarios en la vida de cada familia. Oro por milagros extraordinarios en cada familia. Oro por milagros extraordinarios, Señor, en cada comunidad. Oro por milagros extraordinarios, oh Dios amado, en cada ciudad, nuestro país, el mundo entero. Padre, nos ponemos en tus manos. Que esta sea una época de la palabra, que esta sea una época de la oración, y estoy seguro que la oración y la palabra traerán una bendición extraordinaria para la vida de cada persona. En el nombre de Jesús te lo hemos suplicado. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.